Bienvenidos a un nuevo video en el cual se explicará lo que es la encuesta, su estructura y el informe de los resultados. Una encuesta es una técnica de investigación que permite recopilar datos mediante la formulación de preguntas a un grupo específico. En su aplicación intervienen la persona que encuesta y las personas que van a responder dichas preguntas. Permite también recoger información o conocer la opinión de las personas acerca de un tema o situación que se ha determinado. Pero también es una herramienta que orienta a la toma de decisiones. El objetivo de una encuesta es recoger información válida y sustentada sobre un grupo específico. Eh, Tenemos aquí la estructura de una encuesta. Para que una encuesta sea útil y su aplicación sea exitosa, es muy importante definir en primer lugar el objetivo y la población al que se va a aplicar dicha encuesta. De igual forma, no es igual aplicar una encuesta a niños que una encuesta a profesionales. Entonces, siempre tenemos que definir cuál es nuestro grupo objetivo. Primero damos la bienvenida, después la definición, después plasmamos las preguntas y por último el agradecimiento. En la bienvenida se incluye información resumida y clara acerca del propósito de la encuesta, el tiempo que dura la aplicación y alguna idea que invite a responder a ella. En la definición se explica el tipo de cuestionario que se va a presentar. En las preguntas es importante prestar mucha atención a esta parte para que las preguntas no estén dirigidas o se desvíen del tema. Es decir, que contengan una respuesta implícita. Por ejemplo, una pregunta del tipo, ¿por qué consideras que las redes sociales son una herramienta de socialización? De alguna manera está dirigido la respuesta del encuestado. Es diferente preguntar, ¿qué papel consideras que desempeñan las redes sociales? Es otra pregunta y obviamente, pues, va a existir diferentes respuestas. Tenemos aquí el agradecimiento. Ya, aquí nos despedimos y les damos gracias por el tiempo brindado. Ya, nuevamente vamos a explicar un poquito más de la estructura de la encuesta. La encuesta tiene que tener un título, ¿sí? Una introducción o bienvenida, el desarrollo en la cual se plantean las preguntas, el cierre o despedida. Entonces, nuevamente, en la introducción, si usted da la bienvenida, da a conocer el objetivo, ¿sí? De su encuesta. En el desarrollo, usted plasma todas las preguntas, sean preguntas abiertas o sean preguntas cerradas. Y en el cierre, pues usted da gracias por el tiempo prestado. Tenemos aquí algunas pautas para el desarrollo de una encuesta, para el encuestador y para el encuestado. Para el encuestador, demostrar seguridad y cortesía, saludar atentamente, ¿sí? Ser amable, realizar las preguntas de forma clara y pausada, poner cuidado en el lenguaje gestual y postural. ¿A qué se refiere? Sí, que usted puede estar diciendo la pregunta, pero su rostro puede ser interpretado de diferente manera. Puede ser que esté enojado, entonces no, o sea, su rostro tiene que estar tranquilo y también generar empatía. Aclarar las preguntas cuando lo solicite el encuestado. Para el encuestado, colaborar con el trabajo del investigador, escuchar atentamente cada pregunta, responder con la mayor sinceridad para que los resultados de la entrevista sean reales. En el caso de que alguna pregunta no esté clara, solicitar la explicación. Como les había mencionado anteriormente, la encuesta consta de preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas mixtas. Las preguntas abiertas invitan a responder libremente, ¿sí? A colocar información que la persona esté dispuesta a decir. Estas preguntas ayudan a obtener información más amplia acerca de un tema. Sin embargo, la organización, la tabulación y el análisis de este tipo de respuestas no son muy sencillas. Por eso se recomienda que utilicen en el menor cantidad posible dichas preguntas, es decir, preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué haces cuando vas en bicicleta? Es una pregunta abierta.
Vamos con las preguntas cerradas. Presentan una lista de opciones para escoger entre ellas, ¿sí? Este tipo de preguntas son más sencillas de tabular y analizar, pero existe el riesgo de que no recoja todos los puntos de vista del encuestado. Por ejemplo, ¿te gusta utilizar la bicicleta? ¿Sí o no? Entonces, solo tenemos dos opciones, sí o no. Y no deja que el encuestado pueda responder un poquito más. Preguntas mixtas. Combinan las preguntas abiertas con las preguntas cerradas. ¿Ya? El contexto de una encuesta. La aplicación de una encuesta puede ser masiva, es decir, se puede aplicar a grandes grupos humanos o bien a grupos restringidos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el 2013 aplicó una encuesta a 29.000 viviendas en las 24 provincias del Ecuador. En ese caso, no era posible encuestar a todas las viviendas del país. Era necesario aplicar la encuesta solo a un pequeño grupo, ¿ya? Esta selección de la muestra puede ser aleatoria, es decir, un número determinado de miembros del sector, ¿sí? O también escogerlo por un conjunto al azar por ciertas características que ellos poseen, ¿ya? Por ejemplo, que la mitad de la muestra esté conformado por mujeres y la otra mitad solo por hombres, ¿ya? Por ejemplo, siempre se realiza este censo para conocer cómo están viviendo los ciudadanos, ¿sí? Qué materiales posee y qué materiales carece. El informe contiene por lo menos la siguiente información. El objetivo de la encuesta, sí, la población a la que se aplicó, la justificación de las preguntas que se formularon, los resultados que suelen estar expresados en gráficos o tablas y las conclusiones del trabajo. Ya, entonces vamos a responder estas preguntitas. ¿Para qué se realiza una encuesta? ¿Ya? Entonces siempre tenemos que definir el objetivo. ¿Sí? ¿Qué quiero, sí, recolectar? ¿Sí? ¿Qué quiero saber? Entonces su objetivo tiene que ser claro. ¿A quién va dirigida la encuesta? Siempre debo escoger mi grupo objetivo. Como les había mencionado anteriormente, no es lo mismo aplicar una encuesta a los niños que a los profesionales, ¿ya? Entonces, tengo que establecer mi grupo objetivo. ¿A quién voy a encuestar? ¿Qué es lo que quiero saber de mi grupo objetivo? ¿Qué recursos necesita? Pues de establecer los recursos materiales y humanos. Por ejemplo, planificar las preguntas, tener listo ya mi documento. Si es que voy a utilizar alguna tablet, también lo puede hacer. Tenemos aquí un ejemplo de una encuesta sobre el uso del tiempo libre. Por ejemplo, tenemos ahí el objetivo. Contesta las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad. Tu opinión es importante para nosotros. ¿Qué es para ti el tiempo libre? Si usted puede observar, es una pregunta abierta, ¿sí? Donde el encuestado puede responder libremente. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de actividades realizas en tu tiempo libre? Y tenemos varias opciones. A, actividades deportivas. B, lectura de libros o revistas. C, reuniones con amigos o familiares. D, ir al cine o mirar televisión. E, pasear. F, otro. Entonces, es una pregunta cerrada porque solo puedo escoger entre una de esas opciones, nada más. ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Sí o no? También es una pregunta cerrada. ¿Cuál es tu pasatiempo y hace cuánto lo practicas? Es una pregunta abierta. ¿Cómo te gusta practicar tu pasatiempo? ¿Solo en pareja, en grupo? Ya, de igual manera es una pregunta cerrada. Sexta pregunta. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a tu pasatiempo? Menos de una hora, 1 o 2 horas, de 2 a 5 horas, más de 5 horas. Entonces es una pregunta cerrada. Solo puedo elegir entre una de ellas. Séptima pregunta.
¿Crees que con la práctica de tu pasatiempo mejoras tu bienestar físico y emocional? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, es una pregunta abierta, ¿sí? Donde el encuestado puede decir mucha información. Identifica qué preguntas son más apropiadas para una encuesta dirigida a niños. ¿Ya? Por ejemplo, ¿te gusta leer? ¿Sí? Es una pregunta para niños. ¿Cuánto tiempo miras la tele cada día? ¿Se debe prohibir la entrada de mascotas en los edificios? Son preguntas que sí podríamos hacerle a un niño. Listo, vamos a realizar las siguientes actividades. Vamos a seleccionar la respuesta correcta. Sí. ¿Qué texto sirve para conocer la opinión de un grupo de personas? Tenemos la noticia, la descripción y la encuesta. En este caso, la respuesta es la encuesta. Para aplicar una encuesta, se requiere hacer un conjunto de suposiciones, preguntas, respuestas. En este caso, tenemos que planificar las preguntas. Cuando la encuesta se aplica a toda la población, se conoce como censo, muestra, entrevista. En este caso, el censo. Si la encuesta se aplica a una parte de la población, se llama censo, muestra, entrevista. En este caso es muestra, ¿sí? Solo se está aplicando a una pequeña parte. La encuesta no, las encuestas no pueden hacerse mediante teléfono, televisión o internet. En este caso, la respuesta es la televisión. Continuemos. Identifica y marca con un visto en qué caso se aplica una encuesta. ¿Conocer la opinión de un experto sobre el virus? No. ¿Saber la velocidad con que gira la Tierra? Tampoco. ¿Identificar los sabores de helado que prefieren los niños y adolescentes? Sí, este es un tema donde se puede aplicar una encuesta. ¿Conocer cuántas familias tienen teléfono en su hogar? También. ¿Saber cuál carrera prefieren estudiar los egresados de bachillerato? También es un tema donde se puede aplicar la encuesta. ¿Identificar el nivel de las radiaciones ultravioletas del sol? No. ¿Saber qué opina un grupo de personas acerca del valor, respeto de otras ideas y formas de ser? Entonces, sí, ahí sí se puede aplicar una encuesta. Continuemos. Tenemos aquí un formato, ¿sí? De una encuesta. Nos dice qué problema de su comunidad le preocupa como jefe de familia. Tenemos aquí varias opciones: inseguridad, drenaje, alumbrado. Otra pregunta: ¿estás dispuesto a colaborar con sus vecinos? Sí o no. Si usted se fija, también estas son preguntas cerradas, ¿sí? Donde le permite al encuestado elegir una de ellas. ¿Qué información se obtiene del cuestionario? Necesidad de servicios, necesidad de vivienda, necesidad de comunidad. En este caso, la necesidad de servicios. ¿A quiénes se aplica? ¿A los niños, a los jóvenes o al jefe de familia? Muy bien, en este caso es al jefe de familia. ¿Cómo es su aplicación? Nos dice. Verbal, escrita por teléfono. En este caso es escrita. Tenemos aquí ya el texto. Siguiente. Selecciona dando clic en qué caso se puede utilizar el cuestionario. Conocer los juegos que los adultos disfrutan de niños. Sí, se puede aplicar una encuesta. Investigar en un libro la vida de los insectos. No. Averiguar qué películas les gustan a los compañeros de grupo. Sí.
Investigar a cuántos niños les gusta leer el periódico. Sí. Navegar en Internet para saber acerca de la vida de los delfines. No. Continuemos. Marca con una X las preguntas que aparecerían en el cuestionario. Vamos a leer este pequeño fragmento. Juan quiere vender una bebida de frutas tropicales y necesita saber quiénes serían sus mejores compradores. Por eso elaboró una encuesta para que le respondan 200 personas cuyas edades van de 15 a 30 años. ¿Qué preguntas podría implementar? ¿Qué tipo de bebidas toma? Sí, es necesario saber. ¿Cuáles son las frutas que más le gusta? También para poder realizar esa bebida. ¿Cuándo acostumbra tomar una bebida? También. ¿Cuánto gasta al día en bebidas? Esta pregunta, pues, está de más. Esta no está bien formulada. Bien, entonces recordemos, las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras, dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se desea alcanzar. Existen diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar en una encuesta. Tenemos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas en la cual permite que el encuestado pueda añadir o decir mucha información acerca de ello. Mientras que las preguntas cerradas solo dan opciones para poder elegir entre una de ellas. Escribe si la pregunta es abierta o cerrada. ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Ya? Entonces, es una pregunta abierta. ¿Escuchas la radio? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada. ¿Sabes manejar un automóvil? Es una pregunta cerrada. ¿Qué equipo debería ganar el Mundial de Fútbol? En este caso es una pregunta abierta. Listo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.